¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión, como saben, en este tipo de videos que me acompañan ustedes en mi trabajo, voy a hablarles acerca de las adaptaciones de un Jetta cuando es austero y lo hacen equipado. Es decir, que de agencia no traen vidrios eléctricos. Hay algunos que también les adaptan el quemacocos, en este caso solamente fueron los vidrios. Como pueden ver aquí las adaptaciones que le hacen, hay varias cosas que se pueden hacer con esto. Yo solamente he hecho 2 o 3 de ellas. Realmente no me gusta mucho hacer este tipo de trabajos porque sí es algo complicado y por más que uno quiere no queda como si fuera el original. En este caso, este carro que me trajeron ya venía fallando mucho de los seguros, venía fallando mucho de los vidrios. Entonces nos sorprendió porque a la hora de desarmarlo empezamos a ver las uniones, cómo es que todo esto no es la original. Como pueden ver, aquí viene la manguera, pasa, viene por esta parte y pasa del otro lado. ¿Vale? Entonces, lo que quería explicarles es lo siguiente. El cliente de hecho no sabía que esto era adaptado, él pensaba que todo esto era lo original, porque de hecho la botonera lo que hacía o lo que hace, bueno, lo que hacía porque ahorita está fallando es que igual que los equipados, tú presionas una vez el botón y el vidrio sube solo, sin necesidad de dejarle presionado. Igual con el vidrio del copiloto, tú le dabas una sola vez para cerrar o para abrir y subía y bajaba solo. Y ya los de atrás venían manuales, tenías que dejarlos presionados para que bajaran totalmente y tenías que dejarlos presionados para subir para que subieran totalmente. Entonces, en estos casos lo que se hace es primero adaptar la botonera. La botonera tiene que ser una botonera de 16 pines, no debe de ser de 8. Ahorita me trajeron esta, ahorita también les voy a explicar esto. Esta es de 8 pines por comunicación CAN o por medio de resistencias. Entonces, yo en videos pasados les estuve explicando cómo funcionaban los botones de los vidrios eléctricos. En este caso, lo especial que tienen estas botoneras, aunque son las originales, es que trabajan como los botones universales. Es decir, en sí mismas van haciendo el intercambio entre positivo y negativo. No mandan ninguna resistencia ni nada. Lo hacen manual, por decirlo así, el cambio. De hecho, yo aquí ya hice mis anotaciones. Fui sacando que, por ejemplo, empezamos desde aquí, los negros, que son estos de aquí, bueno, en la adaptación que le hicieron, estos negros de aquí, descubrí que son del copiloto y que son positivos. Ah, gracias, Sí. Gracias, don, gracias. Ya me trajeron mi agüita. Gracias, don. Decíamos, digamos que de negros que van a blancos con rojos, son los cables del vidrio del copiloto, y son positivos. Para eso hay unas interfaces como esta que lo que hacen es precisamente eso. Les mandas un pulso positivo y siguen mandando la corriente hasta que el vidrio suba. Les mandas un positivo en otro cable y va bajando el vidrio hasta que topa. Detectan cuando el vidrio topa arriba o topa abajo. Así sirven estas interfaces. Por eso es que funcionaba como si fuera el original. Entonces, en el caso de los dos vidrios de delante, esos cables eran del copiloto. Los cables blancos con negro y rojos, que en este caso los pusieron estos rojos que van a blancos con negros, aquí están, blancos con negros y rojos, son del lado del piloto, son positivos también, positivo cuando cierra y positivo cuando abre. Es decir, estos no hacen el intercambio, lo que hacen es mandarle el pulso a la interfase y ya la interfase es la que se encarga de subir o de bajar. Y ya en el caso de los de atrás, los blancos con verdes y blancos con morados, que son traseros, esos lo hacen como funciona cualquier botón universal. Digamos que hacen el cambio en positivos y en negativos, los van intercambiando. Por eso es que los de atrás no tienen esa función de subir y bajar solos. Ahorita yo lo que voy a hacer es, como falló la botonera, el cliente compró otra, pero esta botonera no le queda. Yo lo que voy a tratar es adaptar, digamos que tratar de hacer de las dos una, porque obviamente esta no le va a quedar. Entonces voy a ver qué voy a poder hacer para poder hacer el cambio, ¿vale? De hecho, miren, ya me estaba despidiendo y ya desarmé esta parte. Y vean aquí cómo hacen la adaptación. Regularmente más o menos esto es lo que se hace en dado caso que no se encuentre la específica para esto. Entonces lo más probable es que aquí esté mal estas gomitas. Luego estos carboncitos se desgastan y ya no hacen contacto. Ahorita voy a ver si esta le queda a la que trae la nueva para poder hacer bien la adaptación. Miren, ya indagando, efectivamente es lo que les comentaba. Estas piecitas, estas gomitas, como pueden ver, la unión no lo hace por medio de cables, lo hace por medio de estos como carboncitos. La verdad no sé bien cómo se llaman, su nombre correcto. Si alguien por aquí lo sabe, me lo puede dejar en los comentarios. Entonces regularmente estas son las que se echan a perder. Aquí pueden ver esta otra. Y esta es la nueva, de la plaquita nueva, ¿vale? Que es la que estamos tratando de las dos hacer una sola.
Esta no la puedo ocupar porque esta es de 8 pines y viene diferente en el armado. Como pueden ver, esta aquí trae las resistencias, viene un poquito de frente. Entonces ahorita lo que voy a hacer nada más cambiar de esta a esta y vamos a darle servicio a toda esta botonera para ver si con eso llega a quedar, porque aquí, como pueden ver, ya está todo lleno de sarro, está todo asqueroso. Hay que limpiarlo con alcohol isopropílico y con brazo. No sé si ustedes lo lleguen a conocer. También hay que darle una retocada a todas las soldaduras para que quede al 100. Más o menos así es como funciona. Yo quería más o menos explicarles esto para que vean cómo se hacen las adaptaciones. Obviamente eso se puede hacer mejor y aparte esta instalación ya está bastante vieja. El carro me parece que es 2002. Entonces, para que más o menos se den una idea, si ustedes quieren hacer esta conversión de su Jetta, o en el caso de que tú tengas un carro como este, más o menos veas cómo viene la instalación. Al parecer ya quedó listo, como pueden ver. Ahí está toda la pieza ya completa. Espero que me puedan escuchar porque hay bastantes carros ahorita. Vamos a abrir el switch para ver que vean cómo funciona como si fuera el original. Ahí está esta. Voy a darle para arriba. Sin presionarle. Voy a darle para abajo. Vamos a probar aquel, igual. Vamos a darle para arriba. Vamos a darle para abajo. Y listo, quedó arreglado este problema. Pues espero haberlos ayudado. Ya saben, como siempre en este tipo de videos, cualquier duda o pregunta pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.